nosotros nos enfocamos más a lo que es propiamente la atención de las personas. Sin embargo, yo creo que casi el 90-95% es la parte de la atención a través de todo el equipo integral. Pero en el área específica de lo que son los programas hacia el afuera, o sea, relacionados ya con la parte de prevención y capacitación, Mónica está enfocada mucho con jóvenes, que ahorita les comentará cuál es esta forma de llegar. Tiene bastantes habilidades la compañera para llegar con los muchachos. Y en el caso propiamente de señoras, de instituciones, de empresas, en donde incluso nosotros nos acercamos con esta temática, tenemos como dos estrategias. Una es esta parte informativa, de manera general, que nosotros les decimos a las personas: somos una institución que atendemos violencia familiar, de género, está abierta para una plática de manera muy general para hablarles acerca de los servicios. Obviamente en una primera plática o charla no se abren las personas, como bien lo comentas, a platicar de lo que me sucede, de que mi vecino o mi familiar, ¿verdad? Sino es como que de manera muy general. Y nosotros nos acercamos a través de un taller. Estos talleres específicamente manejamos mucho la cuestión de autoestima, por ejemplo, que son algunas de las temáticas que revisamos, lo que es la perspectiva de género, que es otra de las partes en donde se abre también la discusión, cuáles son esos roles que en determinado momento son muy tradicionales, cuáles he querido cambiar, qué hay con los valores, qué pienso acerca de la familia. Hablamos acerca de los derechos, por eso ahorita mencionaba de estas generaciones de derechos humanos, porque es cuando ahí estamos viendo y ubicando dónde está la violencia, por ejemplo. La violencia es una violación a un derecho humano, uno de los principales, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo está, digamos, quebrantándose ahí la dignidad y la integridad de la persona? Y lo relacionamos en que de alguna manera también tenemos una obligación nosotros como ciudadanos, o sea, ¿cómo puedo preservar yo este derecho? O sea, ¿cuál es mi obligación de preguntar en las instituciones, de acercarme? También otro de los aspectos que hemos manejado es mucho la cuestión qué es lo que pasa en la infancia, en la educación con los niños, porque de ahí se viene todo el aspecto del abuso sexual infantil, que esto es otro de los puntos que, si ustedes han visto las estadísticas, también rebasa y ha aumentado casi más del doble lo que es el abuso sexual infantil, incluso aquí en Nuevo León. Que es la forma en como de alguna manera nosotros hemos podido llegar a este acercamiento, incluso a través también de lo del tecnológico, lo del Reto 4000, que es un proyecto, no sé si ustedes lo han escuchado. Está ahorita en el área gerencial la licenciada Elena Olvascuaga, si mal no recuerdo. Ella incluso ha escrito libros en relación a perspectiva de género, y a través de un financiamiento que se hizo con una universidad en Estados Unidos, pues nos acercó este proyecto, que de alguna manera este proyecto pretende que las mujeres sobre todo sean personas emprendedoras, va dirigido a mujeres, pero trabajamos mucho con ellas, no tanto el hecho de cómo empezar un negocio, sino más bien cuáles son esos miedos, cómo se ven ellas como personas, que es una de las partes, creo yo, muy medular en ese proyecto, pero que a nosotros nos sirvió mucho de vínculo, porque es como que la parte central de considerar a la persona como autónoma, ¿sí? Entonces, no existe esta autonomía mientras haya esa inseguridad, esa pérdida de identidad, estas cuestiones relacionadas con esos miedos, que si bien es cierto, se ubica un poco en qué momento me encuentro para hacer algún plan en el cual yo sea autosuficiente, pero no te vas directo a hablarles acerca de lo que es la violencia, sino más bien es cómo me observo como persona y qué hay a mi alrededor, ¿no? Entonces, hay cuestiones de desempleo, hablando de la cuestión de seguridad humana, y uno de los derechos, ¿no?, que es la cuestión de los derechos laborales, por ejemplo, y que de alguna manera el poder subsistir me va a traer a su vez la cuestión de procurar mi salud y una serie de cosas, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo también por la comunidad? Y volviendo un poco al taller que les mencionaba ahorita, de lo que vemos: autoestima, perspectiva de género, derechos, al final nosotros lo que tratamos de hacer es que haya esa corresponsabilidad con la comunidad, ¿sí? Es decir, que las mismas personas se organicen para que esto lo puedan ir transmitiendo y ser a su vez como una especie de líderes, en donde si hay una situación de violencia, entonces la puedan canalizar e identificarla, porque no siempre nos va a decir la persona,
para inmediatamente qué es lo que está pasando. Pero si ven que esta persona pues está con esta cuestión de autoestima, hay situaciones en donde de alguna manera le invitas a una actividad y la persona no acude, hay esas reservas, se ven situaciones de alguna manera, las condiciones o características machistas de la persona, o sea, es fácil que lo puedan identificar las señoras también en las pláticas que hay, y es la forma en como nosotros no abordamos inmediatamente el tema de violencia cuando manejamos un taller. Hablamos de un servicio que puede ser de utilidad aquí en todo Nuevo León, que es el refugio que tenemos para atención a mujeres que tienen problemas de violencia, pero muchas veces las personas lo observan como que, bueno, es la persona que ya intentaron asesinarla, o sea, como una cuestión extrema. La cuestión psicológica, por ejemplo, de que hay celos, que hay malos tratos, lo van dejando a un lado por la misma naturalización de la violencia, ¿sí? Entonces empezamos a platicar un poco de la importancia de la autoestima como para ir generando este proceso de sensibilización. No inmediatamente hablamos de violencia, salvo que sea una cuestión de manera muy general para ofrecer los servicios de atención. Y por ejemplo, en uno de estos grupos, que de hecho hoy tenemos la clausura porque trabajamos en conjunto con Desarrollo Social de aquí del Estado, por ejemplo, una de las señoras, tras una serie de pláticas, o sea, ya casi pues fue la final, ¿verdad? Se acercó a nosotros para pedir apoyo psicológico por una situación que vivió mucho tiempo atrás. Entonces no fue la primera sesión ni en la segunda, hasta que tomó confianza, luego se acerca y me dice, a mí me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Y ahorita ya se está atendiendo aquí con nosotros, porque no es una situación actual. Sin embargo, nosotros atendemos también cuando han sufrido de algún tipo de violencia años anteriores, o su familia, o hay algo que esté inquietando ahorita la toma de decisiones de la persona, porque pues no se pudo subsanar en su tiempo, ¿verdad? Esta es más o menos la forma como nosotros nos acercamos. Hay, por ejemplo, también módulos de información, pero es de manera muy general. O sea, igual no siempre la gente se acerca, salvo que una persona esté dispuesta a platicarlo. Hay gente que nos dice, miren, a mí me entregaron un folleto, que estos son, se los voy a pasar, los folletos que manejamos de información, y dicen, esto me lo dieron hace un año y medio, y lo traen todo doblado, ¿no? Entonces aquí lo traigo en la bolsa y hoy es cuando vengo y me acerco con ustedes, ¿sí? Por ejemplo, con funcionarios públicos hemos dado el tema y hay quienes se han acercado, o sea, sabemos que la violencia pues no respeta ni edad, ni sexo, ni condición, nada, ¿verdad? Entonces se han acercado y dicen, yo vivo violencia, o sea, ¿qué puedo hacer? Pero a raíz de estas situaciones de sensibilización que hacemos también con los funcionarios públicos o con asociaciones civiles, en donde manejamos cómo detectar, cómo hacer un plan de seguridad, que no tiene costo el servicio que brindamos y que pues bueno, hay que valorar toda esta parte para salir de esto. Y me gustaría que Mónica les platicara un poco sobre lo que hace específicamente con jóvenes, que esa es la otra línea donde ella tiene más experiencia en esto. Y en comunidad, Pau, pues son grupos que forman en los centros comunitarios. Realmente la convocatoria no la hacemos, nosotros ya nos llaman de tal centro, de tal situación. Donde sí tenemos que hacer convocatoria es en el trabajo que hacemos en la noche con pandillas, que es un taller también de 8 sesiones, y pues ahí se tocan temas también para llegar a equidad de género, que no es como empiezo a hablar de identidad, y luego bullying, y luego emociones, y luego me paro un rato en emociones y a ver, y que los chavos empiecen. Ahora, hay municipios muy colaboradores, porque ¿cómo logro que 20, 25 tolvaneros y marihuanos vayan a un curso? Bueno, es muy sencillo. Primeramente con duritos, con queso y con crema, el durito siempre funciona. Y la promesa de hacer un arreglo en su cancha. De hablar gestión, porque le dije, yo no me puedo comprometer a gestionarles, sí, el foco de la plaza, o una malla, o pintar, o hacer un mural. Y entonces el curso, el taller, pues para que pueda ser atractivo para ellos, porque pues ven una vez por semana, 1 hora y media, está chistoso. Al final los chavos siempre van. Y llegan solos, y hay municipios en los que se trabaja muy bien, que esa onda de que van a las 8 sesiones y les ponemos el foco.
Hay municipios que el foco lo estamos esperando desde agosto. Y hay, por ejemplo, ahorita terminé el lunes pasado en Metroplex y el día que fue la graduación estaba su skate park y estaba pintado todo y, o sea, puede ser así de rápido y puede ser así. Pero al final, aunque sí importa porque pues le quedaste mal al chavo, yo en Monterrey trabajé fatal porque, y aparte era un programa que ya se estaba como, ya decían las mismas pandillas, ¿dónde está la señora que te viene y te cotorrea y te da un foco? O sea, entonces les digo a los de prevención, ahí tienes un programa, o sea, vas, cotorreas y luego te ponen un foco y juntas a servicios, o sea, se me hacía como bien padre. Y también me apoyo mucho en el Instituto de la Juventud, porque bueno, vengan al taller y pues al final lo cerramos con un torneo. Y el torneo tiene comida y se hace la verbena popular. Entonces, el gancho para los chavos, que es lo más difícil de convocar, es uno, la promesa del durito. Cada sesión se burlan de mí los alcaldes y le dije, vale un peso el durito, o sea, no puede ser que no tengas un peso para convocar. Y bueno, esta gestión con servicios públicos de hoy arreglamos algo, a veces funciona, a veces no. Aunque no funcione, pues ustedes saben, la cosa es estar. Entonces, no han puesto el foco, ¿cómo ya? A ver, vamos a hablar todos. Y a ver, ustedes también, a ver, vamos a poner el tahuillo, no sé cómo sea uno donde ahí ponen los reportes, y también los involucro a ellos. Y luego digan, pues no, la verdad es que ya, no nos van a poner la cancha. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a vender hamburguesas, o sea, como que la cosa es hacerlo más comunidad. Y al final, pues me apoyo en los institutos de la juventud para hacer la clausura. Ahora en Apodaca no fue soccer, fue exhibición de patinetas. Entonces estuvo bien padre porque me decía la primera dama, había 70 chavos y estaba la primera dama y me dice, Mónica, 3 patinetas y unos chetos. 3 patinetas y unos chetos. Es lo que te costó. Claro, arreglaron el parque, pero eso es algo que tiene que hacer el municipio. O sea, como si vas a arreglar un parque, mételo en un programa intersecretarial. ¿Para qué el parque acá? El Instituto de la Juventud haciendo un torneo acá. O sea, júntense. Nadie me ha hecho caso, Paulina? Entonces, eso es lo que hacemos aquí básicamente. Ya hemos terminado, pues hemos atendido como en el semestre pasado y esto, no sé, unos 200 chavos, y funciona. Un balón, por ejemplo, ahorita tengo que ir a convocar, pero no es de alternativas, es porque como tenemos mucho tiempo libre, ¿verdad? Nosotras agarramos muchos barcos y trabajando con la banda hacemos dentro de todo este taller de traer a la banda, a los chavos, hacemos una técnica que es con mosaico y ahorita te enseño. Y eso les da un oficio a los chavos les gusta mucho, siempre se necesita dinero, nadie te da porque la banda no es taquillera, como siempre les he dicho, lo siento, arriba de ustedes están todos los enfermos, todos los viejitos y está todo el mundo arriba de ustedes están abajo. Y me dicen, es que no, me apoyo mucho en una organización civil que se llama Raza Nueva en Cristo, que está ahí en Tierra Propia y está en la Nueva Almaguer y hay varios, entonces a veces que quiero entrar. Yo, por ejemplo, ahorita en la noche tengo que ir a convocar pandillas, me voy a la plaza con un balón. ¿Qué onda? ¿Quién es aquí el bueno? Y ya, haces la convocatoria y les llevo agua, porque como somos una organización civil no tenemos dinero. Entonces así empieza, y los voy a invitar a que vayan al taller, ¿no? Pero eso es básicamente, con las mujeres llegamos, ¿verdad, Lauris? A lugares donde ya están convocadas, ya convocó el Instituto de la Mujer, ya convocó el Centro Comunitario. Ya hay grupos, por ejemplo, en Secretaría de Salud, en otra instancia que yo estuve trabajando, o sea, sobre cuestiones de derechos humanos, también llevaba a cabo un curso, pero la gente ya era, hablamos de promotoras de salud, no sé si, me imagino que ahí debe haber centros de salud cercanos, y hay promotoras de salud y de alguna forma ya están sensibilizadas porque está, por ejemplo, no sé, el grupo de lo de oportunidades, de jefas de familia que también de alguna manera se apoyan en estos grupos de promotoras que tienen de hecho identificadas las diferentes situaciones de salud que hay, pero a la vez pueden identificar si hay alguna problemática.
Entonces, como ya están las personas ahí, obviamente se invita, o si ya tienen una actividad, por ejemplo, los DIF, que tienen actividades manuales y demás, yo creo que ahí pueden incorporarse en el caso de la idea de ustedes, como alguna plática informal, ¿verdad? De ir conociendo un poco esta parte, o por ejemplo el desarrollo de estas habilidades, cómo las hace sentir y demás, para hablar de esto de autoestima o de identidad, acerca de ese fortalecimiento como parte de su desarrollo humano. Y pues bueno, que tanto las mismas personas o los integrantes de su familia ven esta actividad de ellas, o sea, si les puede retribuir en ingresos, y de ahí pueden ir sacando incluso temas en donde, bueno, no, es que a mí nada más me deja venir ciertos días y hacer esto en la casa. Entonces ya ahí estamos viendo un perfil, ¿no? De alguna forma. O mi comadrita, no sé, Panchita no viene por esta cuestión, ¿no? O sea, tiene mucha habilidad, y es la forma en cómo llegando a estas áreas en donde ellas ya tienen algo establecido y se conoce. Como ustedes con las verduras. Sí, sí, o sea, son espacios que pueden ser de utilidad, o abrirlo también como una forma. En las escuelas también hemos trabajado, pero con Conalep trabajamos mucho. Situaciones que de repente, por ejemplo, el hecho de la conducta con los niños, cuando depositas otra situación, pero que al final de cuentas viene siendo el reflejo que traen los papás, ¿no? Que es ahí donde podemos utilizar esto. Y a veces también hasta las cuestiones de técnicas como lo del guiñol, cuando trabajas otro tema, salen bastantes cosas, y esto del guiñol pues lo pueden utilizar en cualquier población, o sea, con niños, adolescentes, personas, hasta adultos mayores. De hecho, yo he trabajado esto con adultos mayores también, y se pueden identificar muchas situaciones. O sea. Mira, por ejemplo, ayer que yo pues andaba buscando gente, no chavos, la verdad es que en esta actividad del Temcradis, que es así, es hacer como con mosaicos, banquetas, y está muy tranquilo porque no tenía mucho dinero, entonces, o sea, se hace más complicado. Entonces, yo que ando convocando, porque empezamos este sábado en 5 barrios en el centro comunitario, dije, bueno, pues, ¿a qué horas está aquí la banda para venir? Entonces dicen, no, pues fíjate que a las señoras se juntan a las 10:30 y se les da un tema de, no me acuerdo, algo de como de autoestima, desarrollo humano, y van las señoras, las abuelas. Y entonces pues le dije, oye, pues le dejé los folletos, oye, no, pues tienes que venir. Entonces ahí ya salieron 2 pláticas en 2 centros comunitarios, ya yo iba a otra cosa, y salieron 2 pláticas porque ya hay un público cautivo, ya hay unas señoras que se juntan, y entonces, no, pues vente, Mónica. Claro, tenemos que checar agenda, porque como andamos en todas partes, pero eso ayuda mucho cuando ya se está trabajando en los centros con las de la cocina, las de la computación, lo que sea. Algo que acá de repente nos hace un poco de ruido, nos preocupa, o sea, sí hemos pensado, por ejemplo, acercarnos a el BIF, ¿no? Por ejemplo, sabemos que está esta organización como de vocales, no sé si ustedes las tengan más o menos identificadas. ¿Cómo se llaman esos? Los jefes de manzana. Los jueces de barrio. Esos menos. Que se juntan también como para ver temas de gestión de becas y ese tipo de cosas. Entonces, hemos pensado, ¿no?, la posibilidad de acercarnos a lo mejor a esos espacios donde justamente está este público cautivo. Lo que de repente nos hace un poco de ruido es cómo hacerlo efectivo sin que nos involucremos directamente con él, o se nos asocie con un tema de gobierno o de un programa pasado, no sé si... Pues... No, o sea, digo yo porque, por ejemplo, yo llego y yo no soy de gobierno, yo me apoyo y hago alianzas, o sea, yo como que dejo muy claro, y sabes también que ayuda mucho, que no te piden cosas, porque no eres gobierno. Oiga, ya ves que aquí el asistencialismo está a la orden del día. Claro. ¿Y qué me vas a dar, doña? No, pues, o sea, el balón fue porque me lo donaron, así que cuídenlo. Entonces, como que trabajamos en alianza con sedes, o sea, sí dejamos como muy claro que nosotras somos una organización civil y que necesitamos como hacer esas alianzas porque no tenemos el recurso ni económico. Por ejemplo, yo para que si los chavos ya están bien alivianados y ya están sensibilizados y ya están como con otra visión,
pues ya alguien, o sea, alguien agárrelo, o sea, agárrelo, Instituto de la Juventud, bueno, la cosa es que ya sabemos que no hay quien los agarre. Entonces, como que yo sí les dejo claro que es necesario hacer alianzas porque mi estructura no me permite acompañar a 200 chavos. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que algo que nos han dicho bien seguido es que incluso nosotros hemos identificado como en dinámicas de la comunidad, es que les tienes que dar algo a cambio para que se involucren, ¿no? Sí. Entonces, eso es un reto también que tenemos así de, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque nosotros no tenemos nada que ofrecerles, ¿no? O sea, no vamos pues, a arreglarles la comunidad, les vamos a dar un trabajo, ni siquiera, pues sabemos que, o sea, ¿no? O sea, nosotros estamos preparando esta agenda, ¿no? Pero pues la idea es que ellos sean quienes la impulsen después. Entonces, eso es otro reto y qué padre, ¿no? Que mencionas que ustedes no les piden nada porque nos gustaría que nos platicaran más, entonces, pues, ¿cómo los logran enganchar? Para pues sí les damos porque te digo, hay un durito con crema, y lo demás es que es gestión con gobierno. O sea, yo lo que impulsamos aquí más, y por eso estamos en la plataforma de Alcalde Cómo Vamos y todo, es que no podemos solas, necesitamos como hacer esas alianzas. Entonces, te digo, pues, las pandillas de que, y el foco, doña, bueno, yo cuando me paré aquí dije gestión. Entonces, bueno, y entonces mira, mínimo ahí se empieza a hacer comunidad y al final ellos también procúrense ustedes su foco y yo les ayudo y yo les paso el teléfono de dónde y ustedes también fastidien a Marcelo Segovia porque yo ya lo harté. Entonces también es como involucrarlos un poco, pero darles, pues no, de hecho la idea es pues que sean autogestores, claro. Incluso las señoras es, a ver, ¿cuáles son tus habilidades, verdad? Porque el día de mañana a lo mejor tú, no sé, alguien de tu familia fallece, no tienes empleo, ¿qué vas a hacer? Entonces, en esta parte de lo de autoestima y toda la cuestión de lo que trabajas con los muchachos, de las habilidades, emociones, y todo esto, ¿no? Es identificar, por ejemplo, cuál es ese potencial que tiene, ¿verdad? Y cómo lo pueden utilizar no solo para su propio bienestar, sino para la comunidad. O sea, qué hay en la comunidad y cómo te puedes organizar, de qué echar mano. Y por ejemplo, esto con los que les llaman, que eran antes jueces auxiliares y que ahora les llaman delegados municipales, ¿verdad? Aquí también las personas de repente, o sea, si te acercas con un líder, que esa es la otra parte que yo creo que les inquieta, es qué tanto puedes saber de mis cosas, de mi familia, que yo no quiero comentar más allá, ¿verdad? Porque pues a lo mejor no hay la confianza o a veces es la lucha de poder o vaya, ese líder que puede estar chismeando, ¿no? Ella, y no hace realmente muchas cosas. Nosotros cuando nos acercamos al taller también las señoras, pues nosotros les hicimos firmar un aviso de privacidad de sus datos personales sensibles, que de hecho aquí se maneja para las personas que vienen a atención, ¿sí? Entonces vienen a atención y este aviso de privacidad pues es de que si están inconformes con, pues no de proporcionar datos, por ejemplo aquí se toman una serie de datos que son importantes para la cuestión estadística, pero no revelamos nombres, ni estamos sacando el expediente, ni nada, ¿sí? En el caso de los grupos es precisamente lo mismo, pero en la comunidad. O sea, yo lo voy a trabajar aquí, lo que aquí en el salón pasa, ocurre, lo que canalizamos y demás, no lo voy a andar permeando en otros lugares para que exista esta confianza. Obviamente, lo que dice en cuanto a la atención aquí es individual es muy diferente a lo que se dice allá en comunidad, que tiene que ver con la importancia del trabajo que se va a llevar a cabo ahí sobre los diferentes temas y que están de acuerdo porque aplicamos una evaluación inicial y final ya como parte del proceso. Y tenemos un cuaderno de trabajo que te digo ya es propiamente la metodología que hemos usado en esta experiencia, pero que no lo implementó Cedesol, esto es parte de nosotros, como esa cuestión de que, bueno, aquí en el taller trabajamos esto, son actividades muy prácticas, o sea, más el aspecto lúdico, ¿no? Y que se llevan de tarea otras cosas, pero algo muy práctico, porque teníamos cierto tiempo muy específico y que de alguna manera esto va a retroalimentar el proceso y las va a hacer pensar, por ejemplo, en qué otra cosa más puedo aportar en esta parte. O sea, no que se acabó la sesión y ya me quedé así como que sin nada más que decir, sino esta parte de ese análisis, ¿no? Entonces yo creo que esto también, este aviso de privacidad es para lograr la confianza y decir, bueno,
yo soy de esta institución y lo que yo quiero lograr aquí con ustedes y que va a trascender, porque al final de cuentas es algo que se va a quedar ahí, que ustedes van a impulsar para que ellos sigan actuando por su propio bienestar, ¿no? O sea, verlo en ese sentido de trascendencia. Sí. Perfectísimo. A mí, bueno, es que tengo muchísimas dudas, porque me podría quedar aquí mucho tiempo platicando con ustedes. Me gustaría mucho que a lo mejor le platicaran más. Noemí es sobre todo nuestra encargada de hacer ese vínculo con la comunidad. Ella es la investigadora comunitaria, ¿no? Entonces, justamente nosotros planteamos eso, la necesidad de hacer comunidad, de generar constancia, generar confianza constante, estar con ese trabajo, ¿no? Entonces, como que le platicaran, a lo mejor que nos platicaran, porque todos estamos aprendiendo de este proceso mucho, cómo es que hacen, ¿no? Además de eso de que hacen las hamburguesas y que llegas tú con un balón. Bueno, yo a ti te noto así con una actitud súper padre que hombre, seguramente pues sí. Entonces, sí, a lo mejor que por ahí nos dieran así como que más tips sobre eso. Ya, es que te digo, como casi no hacemos, como nosotros nos llaman, y es lo difícil, sí, Noemí, el convocar, te digo, en cuanto a mujeres, no salimos o sea, salimos a trabajar mucho, pero ya nos tienen como los grupos, sí, porque digo, con chavos no, con chavos pero con chavos es muy fácil, porque aparte yo trabajo en la noche, entonces, con pandillas es bien fácil, o sea, no, sí, es que en verdad es más fácil que las señoras que tienen, y entonces tengo que ir por el señor, y entonces de cuenta, porque lo vimos ahorita en Cedesol, de un grupo de 3. ¿Sería posible que después nos invitaran a algún evento en la noche? Sí, claro, mira, yo soy aparte, soy voluntaria en otras partes más, ¿verdad? La de las banquetas, que son lo de los mosaicos, se llama Caminando en mi Barrio, y en Raza Nueva. Y en Raza Nueva todas las noches se camina en Guadalupe, todas las noches. O sea, sería cuestión de ponernos de acuerdo, pero ellos pues hacen otro tipo de trabajo. Ellos hacen otra cosa, que es evangelizar en la esquina y los invitan a torneos, pero ellos pura banda, y eso es lo que hacen. Pero no es con señora, y ellos no tocan ningún tema de violencia. O sea, yo sí me los voy llevando con identidad, bullying, emociones, y entramos a perspectiva de género. Que aparte pues se pone bien chistoso el tema entre 20 pandilleros, ¿verdad? Tolvaneados. Que les dices bájale de huevos porque ya la cultura te lo permitió mucho, entonces ya. Pero entonces, Noemí, pues sí, el tip de juntar señoras es lo difícil. Y yo creo que si llegan también por el lado de los niños, es algo muy importante. El niño jala a la mamá como cuando quiere un dulce, ¿no? Y llevar esta actitud, por ejemplo, lo que Mónica hace con los muchachos, el trasladarlo así con las señoras, de que llego a un lugar y de manera, entre comillas, como que formal e informal a la vez, o sea, tú sabes para qué es lo que vas, pero ese acercamiento, ¿verdad? Conocer el nombre de las personas, cómo les gusta que les digan, y empezar a platicar algunos aspectos más general de la actividad que ellas llegan a hacer, por ejemplo, en el centro de salud, o acercarte a la hora que van al lonche de la escuela. Algunas las dejan al lonche de la lonche, escuela, otras, ¿no? 10:30, verán lleno. Y muchas mamás se quedan ahí en la puerta, ¿no? Entonces como que la plática, o sea, ahí, no sé si en este lugar, antes estaban mucho las lecherías de Liconza y demás, que se ponían a hacer fila y así es la plática, ¿no? De lo que pasó el día de ayer, que si pasó la patrulla, que si no pasó. Entonces yo creo que es ese lugar en donde el acercarte con ellas a preguntar qué les interesa es como que el contacto ahí directo en ese espacio que ellas tienen ahí, ¿sí? Y que es lo más, porque yo trabajé mucho tiempo en comunidad, estuve casi 4 años en centros de interacción juvenil, y trabajé en San Bernabé durante 4 años, entonces pues, yo tenía que hacer todo el diagnóstico comunitario, yo soy trabajadora social. Entonces, pues bueno, tengo esa experiencia en otro lugar, y en derechos humanos pues tuve 11 años trabajando en un área preventiva, y bueno, ahora aquí en esta línea. No sé si tengan, por ejemplo, algo de información, yo lo que hago, pero es que es más visual, por ejemplo, Pablo, de las banquetas, pues saco unas 3, 4 copias y buenas, y voy y toco y... Oiga, doña, ¿quién es aquí la buena? Pues siempre dicen que son ellas, ¿verdad? Yo soy la buena. Qué bueno que llegue aquí. Entonces, pero ¿ustedes dan información? No.
No, hasta ahorita nosotros tenemos como... No, porque entonces no aplica lo de enseñar, no. Ok, sí, acá es como siempre llegar con algo visual pero digo, para mí es fácil, o le digo a los chavos, ¿y de qué se trata, doña, el taller? Le digo, pues, ¿cómo les digo que es desarrollo humano, sensibilización en violencia de género? O sea, el tema es enorme. Sí, entonces les digo que es de sexo, droga y reggaetón. Y no miento, porque se habla de sexo, y ya que llegan, digo, oigan, no habrá drogas si hablará de sexo, y bajo ninguna circunstancia habrá reggaetón. ¡Ay! En la clausura. Entonces, es difícil vender el taller de sensibilización en perspectiva de género. Estamos buscando, Laurita y yo, buscando un nombre más pegajoso, porque cada vez que llego a un municipio a presentar el proyecto, ay, Mónica, ¿cómo lo vendemos? Porque, por ejemplo, en Apodaca me ayudó mucho prevención del delito, me ayudó el Instituto de la Juventud, me ayudaron como 6 instancias, estaba hasta un padre. El problema era que estaban adentro del salón. Entonces, ¿cómo? El chavito de 18 años que va a querer hablar de identidad, así, todos así. Y yo, váyanse, espérense afuera, tómense un chesco, o sea, no estén aquí. Bueno, de 6 clases me dejaron nomás una sola. Y entonces no se hizo esa dinámica que dices tú de hablar, que casi siempre se da como a la tercera, cuando ya entramos a emociones, porque los estaban como evaluando. Entonces le digo al municipio, sí me ayudes, pero no tanto. O sea, sí ayúdame, pero afuera. Entonces como que ahí... Y porque luego los cohibe tanto. Claro. Oye, en esa ocasión eran 15 chavos de pandillas y 12 servidores públicos alrededor parados así. Uy, vete al diablo. ¿Y cómo se sienten? De por sí, le dije, están atorados los hombres culturalmente porque no los dejan hablar y no pueden sentir miedo, ni dolor, ni angustia, ni están atorados. Y luego todavía les ponen afuera. Sí, porque luego los señalan y mira o sea, se sienten como que están invadiendo. Claro, y ahí desde entrada yo, oigan, aquí es lágrimas amigables, aquí puede llorar el que quiera, porque luego les pongo videos bien matones, según yo, para quebrarlos, ¿verdad? Pero... Perdón que interrumpa. Sí. ¿Tú eres de formación psicóloga? No, yo soy comunicóloga. Comunicóloga. Sí. Y entonces, ¿cómo es otra cosa que tenemos nosotros, sí, así como ese reto identificado, ¿no? ¿Qué hacemos cuando alguien se nos quiebra en una dinámica hablando de emociones que estamos hablando? Sí. ¿Cómo contienes ese asunto? Claro. Sí, mira, por ejemplo, aquí en esta parte del trabajo con las señoras, primero debe de tener bien claro, en el caso de nosotros, el tema que estamos manejando. Por eso te digo, violencia no lo manejamos de manera inmediata porque es algo que te pega y es fuerte. Estar al pendiente y preparada siempre es bien importante ir 2 personas, porque una puede estar observando, por ejemplo, de esta persona que te comento, de este grupo, la señora estaba de repente con una mirada perdida, pero atenta, no sé si me explique. O sea, estaba en un punto central así como que viendo, pero no parpadeaba y te das cuenta que algo está ocurriendo. ¿Sí? Y esta vez estamos hablando del tema de abuso sexual infantil. En este caso, la señora en esa ocasión no me comenta de manera inmediata, pero me busca el espacio. No se quiebra ahí en el grupo, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? No la puedo dejar así y es, a ver, bueno, acérquese acá conmigo y los demás permítanme tantito, ahorita me voy a ocupar. Y es primero identificar sobre todo, una, que ella sepa que realmente la estás escuchando, que no es nada más por el compromiso y que vas a cubrir una actividad y vaya, ¿no? La otra es de que no eres en ese momento, por ejemplo, ella lo que traía era una situación psicológica bastante seria porque era en relación a sus hijos. No le vas a resolver la situación, o sea, ya abriste las cosas, de qué manera se puede ir más tranquila, qué le puedo ofrecer, sabe que puede ir a este lugar, yo me comprometo a hablarle y le voy a hablar, porque si yo digo, este día te voy a atender y todo, y si no lo hago, eso es algo que la va a señalar, entonces no prometer cosas que no se van a cumplir. Les digo, efectivamente la señora ha estado viniendo a atención y sacó otras cosas más. Entonces, saber con qué institución la puedo canalizar. Algo que les puede favorecer también es tener un directorio de instituciones, al menos de aquellas básicas. Si van a tratar lo de violencia, ¿con qué cuenta?
por ejemplo, en este caso pueden canalizarlas aquí con nosotros, con toda confianza. Sí, y mira, y en Guadalupe estamos trabajando bien en las unidades de atención a mujeres. Se supone que tienen las uniprevis ellos, pero todo se supone. O sea, los alcaldes no quieren que los evalúen, pero la verdad es que tienen todo por sin ningún lado. Entonces, pues sí, también podrías tener el teléfono de la uniprevi que está más cerca, que ahorita te lo conseguimos. Las instituciones de ahí de Guadalupe, o sea, sector salud, educación, lo de Secretaría de Desarrollo Social para los diferentes programas, es decir, yo no lo puedo hacer directo, pero te puedo canalizar y referir. Incluso les puedo decir que nosotros podemos ir a dar una plática también. Excelentísimo. Sí, nada más les pedimos el apoyo del transporte, porque eso sí no contamos con el apoyo del transporte. Y se puede llevar a cabo una plática de manera así general, ¿sí? Para que incluso ustedes observen esta actividad, y cuando una persona, por ejemplo, entra en crisis en ese momento, o vemos que se está como que captando toda la atención, ahí nosotros hay que estar muy al pendiente, sobre todo la persona que está exponiendo, de no buscar que la persona acapare, ¿verdad? Pues toda la atención en este caso, ¿verdad? De las demás, y es volver, bueno, estábamos hablando de este tema, o sea, así como que hacer unas pausas, y que esto lo podemos retomar y lo que decía Laura es de que fueran dos, por ejemplo, a mí con los chavos no me ha tocado una crisis fuerte, me ha tocado a lo mejor en algunos talleres, y entonces va alguien con la persona y le dice, ¿te puedo tocar? No, sí. Pues sí. Bueno, ¿cómo estás? Entonces, y la persona, y sacarla, o decirle, ¿estás bien? ¿Quieres hablar de esto fuera? Y por eso andamos como de dos en dos. Y ya la persona no interrumpe el taller, y a la persona se le da la contención que necesita, porque luego pues si te quedas así como, oye, yo venía una cosa y salí. Hay unas preguntas clave también, por ejemplo, no les podemos decir, no pasa nada, o sea, respira, tranquilízate, porque para la persona está pasando algo, ¿sí? Entonces es esta parte de que la misma experiencia del trabajo aquí, yo estuve también en lo que es la atención a casos antes de pasar a capacitación, y pues bueno, la misma experiencia con las señoras nos va enseñando cómo podemos lograr esa empatía con ellas, ¿verdad? Ya cuando hay una situación de grupo, pues el no dejar descuidado el grupo, por eso es que es importante que vayan dos personas. Sabes que ahorita podemos darles una pequeña, a lo mejor capacitación de 2 horas a ustedes, o sea, no sé, a su equipo, no sé, unas 2, no todas, tipo, las capacitaciones son de 3 días cuando son a servidores públicos, pero a lo mejor una pequeña capacitación en contención, en cómo reaccionar a la crisis, no sé, a lo mejor no tan larga. Sí, o sea, lo que es el tema de violencia, algunos datos generales que manejamos, cuál es la forma de atención que damos aquí, cómo detectar una situación de violencia, qué hacer en caso de que una persona nos llegue, cómo manejar la entrevista de manera muy general, digo, porque nosotros no somos psicólogas, de alguna forma tenemos algunas cuestiones ahí importantes que trabajamos por la experiencia de este lugar, pero obvio ya en una cuestión de grupo es diferente, porque pues la atención debe de ser con todo el grupo para que nadie se sienta así como que desplazado, ¿verdad? Sí. Entonces pues son estas opciones que tenemos para ustedes, o sea, por un lado la capacitación a ustedes, ¿verdad? Incluso para que sepan cuál es la forma de trabajo, cómo nos pueden canalizar a las personas. Tenemos incluso un flujograma de cómo se maneja la atención, cuáles son los criterios para ingresar al refugio, y que les puede servir como parte de que a lo mejor ya pueden dejar identificados líderes ahí en la colonia, desde jóvenes, desde señoras, o en las escuelas con servidores públicos, y que digan, es que está alternativas, entonces podemos referirla. Lo único que les pedimos es un oficio. En el caso, por ejemplo, si fuera una escuela la que apoye, un oficio dirigido en este caso a María del Rosario Pacheco Leal, que es la directora, en donde nos están canalizando una persona que sufre violencia para ser valorada, no más, ¿verdad? Y aquí se recibe y pues se pasa a atención, y ya ahí revisamos con la persona si requiere de una atención solamente externa, que es lo que le llamamos nosotros, para las diversas instancias psicológicas, social y legal, o bien necesita de un refugio, que incluso ya nosotros les podemos hablar de todo este proceso, ¿sí? Y pues en la comunidad les podemos hablar de los servicios, de qué es el refugio en el caso de las señoras, o se pueden reunir también si son diferentes instancias, el centro de salud, la escuela, etcétera,
y podemos hacer esas alianzas. Digo, si el foco está en esta colonia, ¿verdad? Y que estén sensibles a esta situación y conscientes de eso. Perfectísimo. Déjame, yo como quiera veo quién anda ahí en comunidad, porque digo, yo sé que Raza Nueva no ha detectado mucha pandilla. Ahorita que dijeron Nueva, o sea, dice, hay mucho punto de venta ahí, pero trabajamos más en tierra propia. Ahorita, bueno, yo voy a estar aquí esta semana hasta el viernes por la tarde-noche. Ya. Ellos viven aquí en Monterrey, Noemí en Guadalupe, en Nuevo Alvaguer. Sí. Pero si tuvieran por ahí alguna actividad esta semana, híjole, a mí me encantaría Ay, ya muchísimo sé. tener que tuviéramos No, la ¿verdad? oportunidad de acompañarles. Mira, pues el jueves tenemos oportunidad, el miércoles en la tarde, porque mañana es el evento. El No, viernes yo no vengo. pero no tenemos algo que nos acompañe. No, pero tú decías de hacer alguna actividad allá o No, aparte de las como de que- nosotros. Sí, de las de observar, nosotros. exactamente, Como observar que a ustedes, ajá. exactamente. Ahorita en esta semana. Tanto, Esta ya sea con tus visitas a los comunidades. No, hombre, partidarias, deja, estaría sí, increíble. deja tú, porque acabo de terminar en Apodaca, Apodaca. estuve desde febrero. O sea, de cuenta que así el gran finale fue el lunes pasado, íbamos a empezar en La Noria, pero iban a dejar descansar esta semana. Esta semana, porque está convocando prevención del delito. Aquí entre nos, a mí me desespera porque la misma chavos le ponen como el pero al policía, que, o sea, a mí me parece muy bien que vaya Miguel, pero siempre el acercamiento así de, ¿qué onda? O sea, es más fácil. Y digo, aquí la cosa es que sí, pues siempre te llego con algo, esto me sirve para pedir todos los donativos, porque aquí obviamente si les digo, oigan, necesito balones, ay, cocha bella, o sea, necesitamos alimentar a 25 lo que familias. son las pláticas, Paulina, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que manejamos es, por ejemplo, si es una institución pública, no tiene ningún costo el servicio. Pero ya si estamos hablando de algo privado, de otro tipo de proyecto, pedimos ya sea un donativo en especie o bien ya sea una especie de honorarios por la plática que estamos dando, ¿sí? Entonces ya aquí en este sentido lo revisamos, y si les interesa el que llevemos a cabo esta actividad, nada más sería pues mandarnos un oficio para ponernos de acuerdo con la directora, ya revisarlo, hacerles la propuesta también de los temas que podemos manejar con ustedes, programarlo y todo, y ya lo checamos. Excelentísimo, está perfecto. Bueno, es que Más dudas, sí, muchas adelante dudas, Paulina, demasiadas adelante dudas. Paulina. Sobre el proyecto productivo me llamó muchísimo la atención porque justamente yo participé en una asociación de chicas en Ecatepec, que también tiene un tema bastante fuerte, y entonces ahí decíamos, bueno, pues cómo tenemos este acercamiento, nosotras queríamos trabajar con chicos en las secundarias y darles como sensibilización, ¿no?, de temas de género para evitar justamente como estas dinámicas de violencia. Es algo que a lo mejor también yo pienso que nos puede servir para este proyecto en particular, porque nosotros decíamos, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Ya se nos acabó el financiamiento que les dieron ahí el gobierno del Estado de México, y luego pues ¿cómo le hacemos para poder seguir caminando? Y entonces decíamos, bueno, pues hay que buscarle la vía autogestiva, ¿no? Pues hay que organizarnos para a lo mejor comprar artesanías, venderlas, con ese ingreso pues tener ahí un colchoncito. Ese proyecto que ustedes tienen con el amaranto. Con las galletas. Exactamente. ¿Lo hacen con las mujeres que están en el refugio? ¿Cómo funciona todo eso? No todas. O sea, mira, aquí esta idea surgió porque estaba antes en lo que era el área del refugio. Ahorita que bueno, esto es confidencial, ¿verdad? O sea, eso no podemos revelar el domicilio. Pero de alguna manera se tuvo que sacar del refugio propiamente, porque pues fue una idea de empezar con esta receta. Hay una persona que es sobreviviente de violencia, así les denominamos nosotros cuando salen de esta relación abusiva, y le pudo servir a la persona para sacar a sus hijos adelante, ¿verdad? Entonces esta idea fue tan digamos exitosa, vaya, que lo que se hizo también es ya buscar la patente, ¿verdad?, de las galletas, porque están etiquetadas y todo, si lo ves ahí, y ya trabaja también, si bien es cierto que independiente del área de refugio de oficina, porque tiene otro espacio, sí, esta empresa que está aquí cerca, atrás de la CROC, ¿verdad? Es por Félix U. Gómez. Sí. No sé si conoces. Sí. Atrásito.
y de alguna manera nosotros cuando vamos a dar las pláticas o en módulos les hablamos de esta empresa, ¿verdad? Ahora, cuando hay de repente vacantes, se toma en cuenta también gente que ya ha estado con nosotros en determinado momento, que sabemos que la persona pues puede responder, está buscando otra forma de vida y pues se le puede contratar. Digo, no es mucho el personal porque